Buenas tardes. En este video vamos a continuar con el resumen del capítulo 3, Planeación agregada, con la tercera parte del libro de análisis de la producción y las operaciones de Steven Nagmias. Ya habíamos hablado del autor cuando presentamos el capítulo 1 de este libro. Iniciemos entonces con la tercera parte del resumen de este capítulo 3. En el video anterior se habló de la evaluación de una estrategia de persecución o plan de cero inventarios, que fue el plan 1. Aquí vamos a hablar del plan 2, es decir, del plan de fuerza de trabajo constante, cuyo objetivo es eliminar por completo la necesidad de contratar y despedir durante el horizonte de planeación. Pero para garantizar que no se presenten faltantes de inventario en cualquier periodo, es necesario calcular la fuerza mínima de trabajo requerida para cada mes en el horizonte de planeación. Pero en este caso, para la evaluación del plan de fuerza de trabajo constante, hay que hacer la tabla 3.3. Y esta tabla nos permite calcular la fuerza de trabajo mínima requerida por la empresa en cada uno de los meses. Entonces tenemos la columna mes, demanda neta acumulada, número acumulado de unidades por trabajador y una relación de B sobre C. Hagamos eso en el Excel. Abramos una nueva pestaña o una nueva hoja que se llama Plan Fuerza de Trabajo Constante. Y le escribimos acá Plan 2. Plan de fuerza de trabajo constante, tabla 3.3 que se llama cálculo de la fuerza de trabajo mínima requerida por la empresa. Coloquemos también las columnas de mes, demanda neta acumulada, número acumulado de unidades por trabajador para iniciar la tabla. Listo, estas van a ser las columnas que vamos a tener acá con cada uno de los 6 meses. Y para la demanda neta acumulada ya la teníamos acá antes. Demanda neta acumulada, aquí están los valores, los voy a copiar igualitos acá. Y para el número de unidades producidas por trabajador por mes también las tenemos de una tabla anterior que es esta. Entonces voy a copiar esos valores y los voy a pegar aquí. Listo, acá los tengo. Solo que los voy a dejar con 4 decimales. Ahí están. Para la columna del número acumulado de unidades por trabajador, en este primer caso de enero, esta es la misma cifra que está en el mes de enero, naturalmente. Entonces voy a escribir más esta misma cifra. Para el mes de febrero tendríamos que es igual a el acumulado de enero, el acumulado del mes anterior más el número de unidades producidas por trabajador por mes de febrero. Para el caso de marzo esto sería igual a el número acumulado de unidades por trabajador del mes anterior más el número de unidades producidas por trabajador en el mes de marzo. Y así con los demás datos. Voy a copiar esta fórmula porque ya funciona igual para abril, mayo y junio. Y tenemos estos resultados. Luego viene la columna de la relación entre B y C para calcular el número de trabajadores. Entonces esto sería igual para enero a el dato de la demanda neta acumulada de enero dividido entre el número acumulado de unidades por trabajador de enero. Y así vamos a hacer para todos los demás meses. Voy a copiar esta fórmula y me da estos valores. Y aquí son estos mismos valores pero redondeados hacia arriba. Entonces en el primer mes sería 267, en el segundo 221, en el tercero 256, en abril 273, en marzo 343 y en junio 411. Ese es el número de trabajadores que voy a necesitar en cada uno de los meses, es decir, el cálculo de la fuerza de trabajo mínima requerida por la empresa en cada mes. Y esto nos permite entonces tener la tabla 3.3, cálculo de la fuerza de trabajo mínima requerida por DENSEPAC. Luego hay que presentar la tabla 3.4, niveles de inventario para el programa de fuerza de trabajo constante. Pero antes de hacer esa tabla, recordemos lo siguiente. Tengamos en cuenta que el número mínimo de trabajadores requeridos para el periodo completo de planeación es el elemento máximo en la columna D en la tabla 3.3. Es decir, vamos a mirarlo en el Excel a ver cuál es el valor máximo. El valor máximo de esta columna, coloquémosla aquí con un color para resaltarla, sería 411. Por lo tanto, diríamos entonces que para este plan 2, plan de fuerza de trabajo constante, se requieren 411 trabajadores en todos estos meses. Escribamos eso. Por lo tanto, a finales de diciembre tenemos 300 trabajadores, por lo tanto se requiere contratar ¿cuántos? Como necesitamos 411, requerimos contratar 111 más para que nos sumen los 411 que vamos a necesitar en estos 6 meses. Ahora sí pasemos a la tabla 3.4. que se llama Niveles de inventario para el programa de fuerza de trabajo con 411 trabajadores.
Coloquemos entonces estas columnas, la de mes, número de unidades producidas por trabajador, producción mensual, producción acumulada, demanda acumulada e inventario final. Aquí tenemos entonces estas columnas, vamos a copiar los meses. Esta columna de número de unidades producidas por trabajador por mes también la tenemos, la vamos a copiar. La producción mensual es multiplicar el número de unidades producidas por trabajador por mes con los 411 trabajadores. Entonces acá esto sería igual a tomar la columna B, que es este valor multiplicado por los 411 trabajadores. Y tenemos ahí la producción mensual. Voy a copiar esta fórmula porque nos funciona igual para todos los meses. Pero voy a dejar este valor entero, dado que son unidades. Listo, aquí lo tenemos. Luego sigue la columna de producción acumulada. En este caso esto sería igual a la producción del mes de enero porque no tenemos ningún valor acumulado, pero para febrero sí tenemos el acumulado del mes de enero, que son estas 1204, más la producción mensual de febrero, y tenemos el resultado. Los demás valores se comportan con esa misma fórmula, por lo tanto la copio y me da la producción acumulada. Para la columna de demanda neta acumulada ya debo tener ese resultado antes, que es este. Voy a copiar esos valores idénticos aquí en demanda neta acumulada. Y luego tengo la columna de inventario final. ¿Cómo la calculo? Debo tener en cuenta la producción acumulada y restarle la demanda neta acumulada. La idea es que la producción acumulada sea superior a la demanda neta acumulada para poder siempre cubrir la demanda que estoy teniendo mes a mes. Por lo tanto sería una resta, esto sería igual a la producción acumulada del mes de enero menos la demanda neta acumulada, cierro paréntesis y enter. Y puedo copiar ese valor para los demás meses. Podríamos, para entender mejor esta relación entre la producción acumulada y la demanda neta acumulada, hacer un gráfico y podríamos copiar acá los valores que tenemos de producción acumulada y de demanda neta acumulada, así como los meses, de tal manera que podamos hacer un gráfico de esta información para entender mejor qué está pasando. Entonces damos a insertar, puede ser esta gráfica. Si miramos esta gráfica, podríamos llamarla producción acumulada y demanda neta acumulada. Tendríamos ahí entonces que la producción acumulada, esta línea azul, siempre está por encima de la demanda neta acumulada. Por lo tanto, la producción es suficiente para cubrir la demanda y tenemos un inventario, que sería esta área que estaría en esta parte. Bueno, así como para el plan de cero inventarios calculamos su costo total, también para el plan de fuerza de trabajo constante vamos a calcularle su costo total, el costo total de aplicar esta estrategia. Entonces tenemos acá costo de contratar, costo de despedir, costo de mantener el inventario y el inventario final a junio como información necesaria para calcular el costo total en esta estrategia. En este caso, ¿qué toca hacer? ¿Contratar o despedir? Ya habíamos dicho que se requiere contratar 111 trabajadores, por lo tanto el costo por contratar sería igual a los 111 trabajadores que hay que contratar multiplicado por 500, que es el costo de contratar. Despedir no, porque en este caso no se requiere, entonces ponemos un 0. Si hubiera sido diferente, que a finales de diciembre hubiéramos tenido 500 trabajadores y se requiere tener 411, pues ahí tendríamos que haber despedido 89. Pero en este caso, traíamos a finales de diciembre 300 trabajadores y se requieren 411 trabajadores para este tipo de estrategia, por lo tanto no hay costos de despedir. Para los costos de mantener el inventario necesitamos entonces sumar el inventario, de tal manera que tengamos esta cifra y podamos calcular el costo de mantener el inventario, que sería igual a esta cifra de 5.961 unidades multiplicado por 80 unidades monetarias, que vale mantener una unidad de inventario durante un mes. También le agregamos el inventario final a junio de estas 600 unidades, esto sería igual a las 600 unidades multiplicado por los 80 unidades monetarias que cuesta mantener una unidad de inventario. Por lo tanto, el costo de esta estrategia sería igual a la suma del costo de contratar más el costo de mantener el inventario más el costo de mantener el inventario, las 600 unidades durante un mes, en el mes de junio. Por lo tanto, el costo de la estrategia de fuerza de trabajo constante sería de 580.356 unidades monetarias.
en tanto que la del plan del cero inventarios fue de 572.700 unidades monetarias. Coloquemos aquí en una nueva pestaña la comparación. Comparativo, dos estrategias voy a poner acá. Y voy a tomar el dato del plan cero inventarios, lo voy a colocar, lo voy a copiar allá. Y también voy a copiar el costo de la estrategia de la fuerza de trabajo constante. A simple vista podríamos decir que la mejor estrategia sería la de contratar, despedir y mantener en inventario, porque es un poco menor. Sin embargo, recordemos que esta estrategia tiene ciertas desventajas. Estar contratando y despidiendo genera mala imagen, genera que los mejores empleados tal vez ya no vuelvan a nuestra empresa, etc. Por lo tanto, por una diferencia tan pequeña, sería mejor entonces considerar la estrategia de fuerza de trabajo constante. Esa puede ser más conveniente para la empresa y por lo tanto sería la mejor opción entre estas dos alternativas. Hasta aquí entonces se presentaron dos planes alternativos para administrar la fuerza de trabajo. El plan 1 fue cambiar la fuerza de trabajo cada mes con el fin de producir las unidades suficientes para coincidir lo más posible con el patrón de demanda. Y el plan 2 fue mantener la fuerza de trabajo mínima para satisfacer la demanda neta. Pero también se pueden hablar de estrategias mixtas. Las dos estrategias anteriores se consideran estrategias puras, tienen el fin de lograr un objetivo. Sin embargo, con más flexibilidad, al introducir pequeñas modificaciones, se pueden obtener costos bastante menores. Es a esto a lo que se refiere aquí el libro como estrategias mixtas. Recordemos que la figura 3.4 representa la estrategia de fuerza de trabajo constante de la empresa. Esta área aquí delimitada representa el inventario en existencia cada mes. Si suponemos que permitimos un solo cambio en la tasa de producción durante los 6 meses, ¿cuál podría ser una estrategia que reduzca el inventario en forma sustancial sin permitir faltantes? Aquí en la figura 3.4, esta línea recta cubre la demanda neta, pero en lugar de una podríamos pensar en dos líneas rectas que cubran la demanda neta acumulada. Estas dos líneas podrían ser una que vaya de este punto a este punto y otra que vaya de este punto a este otro punto, y que esté siempre igual o por encima de la demanda neta acumulada. Esas dos líneas tendrían entonces mucho menos inventario. Todo este inventario ya no se tendría en cuenta en este modelo. Además, hay un punto en el cual el inventario llega a cero, que sería aquí en el mes de abril. Para plantear esta estrategia mixta, hay que tener en cuenta que se necesita suficiente producción en cada uno de los meses de enero hasta abril para satisfacer la demanda neta acumulada cada mes. Pero vamos a abrir aquí en nuestra hoja de cálculo una hoja que se llama Estrategia Mixta 1 y vamos a colocar estas 4 columnas: mes, demanda neta acumulada, producción mensual y producción acumulada. Ya teníamos los datos de mes y demanda neta acumulada, los vamos a copiar acá. Llamemos a esta parte estrategia mixta, un solo cambio en la tasa de producción en los 6 meses, es decir, cubrir la curva de demanda neta acumulada con dos rectas, no con una sola. Aquí tenemos lo que ya traíamos del ejemplo anterior, del caso anterior. Graficando esta situación tendríamos la producción acumulada en la línea azul y la demanda neta acumulada en la línea naranja, que es similar a lo que se nos mostraba en la figura 3.4 en la presentación. Habíamos dicho aquí que trazaríamos una curva hasta el mes de abril y otra curva hasta el mes de junio. Por lo tanto, miremos cuál es la demanda neta acumulada de abril para igualar la demanda neta acumulada con la producción de esos 4 meses. Aquí vemos que la demanda neta acumulada son 3.520 unidades hasta el mes de abril. Por lo tanto, ¿cuál debería ser la producción mensual? Tendríamos que dividir esas 3.520 entre los 4 meses. Por lo tanto, si 3.520 es la demanda neta acumulada al mes de abril, entonces tenemos que producir en el mes de enero 3.520 dividido entre 4, porque vamos a repartir eso en 4 meses. Por lo tanto, la producción acumulada aquí sería igual a estas 3.520 dividido entre 4 meses y nos da 880. La producción acumulada para febrero será entonces igual a las 880 del mes anterior más las 880 del mes de febrero. Para el mes de marzo entonces tenemos que la producción acumulada es igual a estas 1760 más 880 unidades que vamos a producir en marzo, y en el mes de abril tendríamos acumuladas las del mes de marzo más las 880 unidades que vamos a producir aquí en el mes de abril. Y aquí podemos ver que la producción acumulada se igualó a la demanda neta acumulada.
Esa sería entonces la primera recta del calendario de producción entre el punto 0 y el punto 4 que corresponde a abril. Veamos ahora cómo sería la segunda recta. Para la segunda recta hay que tener en cuenta que hay que cubrir la demanda neta acumulada que en junio llega a 7.520. Por lo tanto, si hasta abril llevamos una producción acumulada de 3.520, habría que llegar también a una producción de 7.520 o algo más para cubrir los meses de mayo y junio. ¿Cuál es la diferencia entre 7.520 y 3.520? La diferencia, hagámosla acá, esto sería igual a 7.520 menos 3.520 nos da 4.000. Si es 4.000, quiere decir que eso hay que repartirlo en los meses de mayo y junio. Así que vamos a producir 2.000 y 2.000. Acá 2.000 unidades en mayo y 2.000 unidades en junio. Y aquí produjimos 880 unidades en cada mes. Listo. Por lo tanto, la producción acumulada para el mes de mayo sería de las 3.520 del mes anterior, del mes de abril, más la producción del mes de mayo. Y para junio tendríamos que la producción acumulada sería igual a las 5.520 del mes anterior más las producidas en junio, que son 2.000, y nos da 7.520, y nos damos cuenta que la producción acumulada es igual a la demanda neta acumulada. Por lo tanto, la producción va a cubrir sin problemas la demanda neta acumulada. Ya voy a borrar aquí la situación anterior, ya no necesito esa información. Podríamos calcular el costo total de esta estrategia mixta. Aquí en esta parte hablaba de estrategias mixtas y restricciones adicionales. Suponga entonces que la capacidad de producción de la planta solo es de 1.800 unidades por mes. Si tuviéramos esa restricción, entonces la anterior política no sería factible para mayo y junio, porque ahí decidimos producir 2.000 unidades al mes. ¿Cómo nos quedaría? Vayamos a nuestra hoja de cálculo y hacemos ese ejercicio con esa restricción. Voy a copiar de todas maneras esta hoja porque me va a servir la información. Entonces voy a crear una copia y la voy a mover al final. Y la voy a llamar estrategia mixta, restricción 1.800 unidades. Voy a borrar estas columnas porque ya sé que la voy a recalcular con la nueva restricción. Y voy a aclarar aquí también que tenemos una restricción de capacidad de producción de 1.800 unidades al mes. Vamos a empezar de atrás para adelante. Sabemos que aquí necesitamos tener 7.520 unidades de producción acumulada en el mes de junio. Pero sabemos que la máxima producción que podemos tener no es 2.000, sino 1.800 unidades. Por lo tanto, registro esas 1.800 unidades aquí en los meses de mayo y junio, porque esa es la restricción que tengo acá. ¿Cuál sería la producción acumulada aquí en el mes de mayo? Sería la producción acumulada del mes de junio menos la producción que realizamos en el mes de junio, nos daría 5.720. Y en abril tendríamos una producción acumulada que sería igual a las 5.720 acumuladas producidas en el mes de mayo, menos las que produjimos en el mes de mayo, 1.800. Ya teniendo este valor, entendemos que hay que producir 3.920 en estos 4 meses, es decir, en que en cada uno de los meses tenemos que producir la cuarta parte de estos 3.920. Por lo tanto, voy a dividir entre 4 esos 3.920. Para el mes de febrero sería esta misma fórmula, pero voy a dejar fijo el valor de 3.920 que está en la celda de 11. Y voy a copiarlo para los 4 meses y me da 980 unidades como producción mensual para enero, febrero, marzo y abril. ¿Cuál es la producción acumulada aquí? Bueno, aquí sería exactamente este mismo valor de 980. Para febrero la producción acumulada sería de la producción acumulada del mes anterior, enero, más la producción realizada en el mes de febrero. En el mes de marzo la producción acumulada sería igual a la producción acumulada que llevamos desde el mes anterior, que sería febrero, más la producción del mes de marzo. Y ahí tendríamos entonces la producción acumulada. Este sería entonces el plan de producción mensual si tenemos una restricción de la capacidad de 1.800 unidades al mes. También podríamos calcular el costo total de esta alternativa, de esta estrategia, pero eso cada uno lo puede hacer por su cuenta. Un caso C podría ser que otra restricción sea que el cambio máximo de un mes al siguiente no supere las 750 unidades. Por ejemplo, acá está cambiando en más de 750 unidades de un mes a otro, entonces ahí sería una restricción
la de que no se permite que haya un cambio superior a 750 unidades entre un mes y otro. Y aquí nos dice, recomiende un plan de producción que cumpla con esa restricción. Cada uno podría sugerirla. Los anteriores son algunos ejemplos de restricciones que pueden surgir al utilizar la metodología de planeación agregada. Sin embargo, a medida que las restricciones se hacen más complicadas, la determinación gráfica de buenas soluciones se dificulta cada vez más. Afortunadamente, la mayoría de las restricciones de este tipo pueden incorporarse fácilmente en las formulaciones de programación lineal de los problemas de planeación agregada. Finalizando esta sección 3.4 están los problemas. El problema 9, que habla de una pequeña huerta que produce albaricoques. Nos muestran acá la demanda pronosticada para 5 años y también nos dan los supuestos o la información para el ejercicio. Por ejemplo, que cada empleado permanece en su puesto durante al menos un año, que en la actualidad la empresa tiene 3 trabajadores en su nómina, que la empresa estima que tendrá 20.000 paquetes disponibles al final del presente año, que a cada trabajador se le pagan 25.000 unidades monetarias en promedio al año y que la responsabilidad de cada uno es producir 30.000 paquetes, que los costos de inventario son 4 centavos por año por paquete y que no se permiten faltantes del producto. Con base en la experiencia, la empresa se ha dado cuenta que cada trabajador contratado cuesta 500 unidades monetarias y que la indemnización por despedir es de 1.000 unidades monetarias. El punto A es, calcule la fuerza de trabajo constante mínima que necesitará durante los 5 años siguientes, suponiendo que no se permiten faltantes de producto en inventario. Y B, evalúe el costo del plan propuesto en el inciso A. El punto 10 es graficar la demanda neta acumulada para los datos del problema 9 y hay 2 variables, determinar por medio de una gráfica un plan de producción que cambie la tasa de producción exactamente una vez durante los 5 años y evaluar el costo del plan. Y B, determinar por medio de una gráfica un plan de producción que cambie la tasa de producción exactamente 2 veces durante los 5 años y evaluar el costo de ese plan. El punto 11 sigue siendo con base en la misma empresa del punto 9, pero supone que los albaricoques no vendidos al final de cualquier año deben desecharse y que el costo de desecharlos es 0,20 unidades monetarias por paquete. El punto 12 es una empresa en la cual desea saber cuántos trabajadores se necesitarán cada mes durante el siguiente periodo de producción de 6 meses y dan el pronóstico para los 6 meses, el pronóstico de demanda. Adicionalmente da la información del inventario disponible de 500 unidades a finales de junio y que la compañía desea mantener un inventario mínimo de 300 unidades cada mes y quisiera tener 400 unidades disponibles al final de diciembre. Dice además que para producir cada unidad se requieren 5 horas empleado y hay 20 días de trabajo cada mes y cada empleado trabaja 8 horas cada día. La fuerza de trabajo al final de junio era de 35 trabajadores. A. Determine el plan de producción con inventarios mínimos, es decir, uno que permita contratación y despidos arbitrarios. Y B. Determine el plan de producción que cumpla con la demanda, pero que no implique la contratación ni el despido de trabajadores durante ese periodo de 6 meses. Luego en el punto 13, esta es una empresa que elabora galletas de chocolate y tiene aquí la demanda pronosticada para los 4 meses siguientes. Durante un periodo de 46 días, cuando había 120 trabajadores, la empresa produjo 1.7 millones de galletas. Suponga que la cantidad de días hábiles en los 4 meses son 26, 24, 20 y 16 respectivamente. Actualmente hay 100 trabajadores empleados y no hay inventario inicial de galletas. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la fuerza de trabajo mínima constante requerida para cumplir con la demanda de los siguientes 4 meses? Y B, suponga que C sub I, costo de mantener el inventario, es de 10 centavos por galleta por mes, C sub H, el costo de contratar es de 100 y C sub F, el costo de despedir es de 200. Evalúe el costo del plan propuesto en el inciso A. En el punto 14 lo que se busca es planear los niveles de personal y producción para el año siguiente. La compañía usa las ventas en dólares para medir su producción agregada, es decir, eso nos sirve para calcular el valor de K. Nos presenta la estimación de ventas mensuales en dólares para el año siguiente. Nos da una información para calcular el costo por mantener el inventario, que se basa en un cargo anual de 25% de interés. Se anticipa que habrá 675 trabajadores en la nómina al final del año actual y que los inventarios equivaldrán a 120.000 unidades monetarias. La empresa quisiera tener cuando menos 100.000 unidades monetarias de inventario al final de diciembre del año próximo. Se estima que cada trabajador produce artículos que equivalen a 60.000 unidades monetarias al año
y suponemos que un año consiste en 250 días hábiles. El costo de contratar a un trabajador nuevo es de 200 unidades monetarias y de despedirlo de 400. Nos pide entonces determine la fuerza de trabajo constante mínima que cumpliría con la demanda predicha para el año siguiente y B, evalúe el costo del plan determinado en el inciso A. El punto 15 nos pide determinar el costo del plan que cambia el tamaño de la fuerza de trabajo en cada periodo para cumplir lo más exactamente posible con la demanda. Y el punto 16, graficar la demanda neta acumulada para los datos de la empresa del problema 14 y que por medio de esa gráfica se determine un plan de producción que no cambie los niveles de producción más de 3 veces y calcular el costo total de ese plan. Y hasta ahí van los problemas de la sección 3.4. La siguiente sección se llama 3.5 Solución de problemas de planeación agregada mediante programación lineal. Aquí el objetivo es determinar valores de n variables reales no negativas para maximizar o minimizar una función lineal de dichas variables sujeta a una serie de restricciones lineales de las mismas variables. La ventaja es que se puede formular un problema como programa lineal que se pueden encontrar las soluciones óptimas con el método simplex. La ventaja de esto es que se pueden obtener soluciones óptimas para problemas muy grandes gracias a la eficiencia de los programas de cómputo comerciales. Y aquí presenta un resumen de los parámetros de costo que hay que tener en cuenta, como el costo de contratar, de despedir un trabajador, de mantener una unidad de inventario durante un periodo, de producir una unidad en tiempo normal, de producir una unidad en tiempo extra, de inactividad, costo de subcontratar una unidad de producción, número de días de producción en el periodo T, unidades agregadas producidas por un trabajador en un día, inventario en existencia al inicio del horizonte de planeación, fuerza de trabajo al inicio del horizonte de planeación y pronóstico de la demanda en el periodo T. Además de estos parámetros de costo, se tienen también variables del problema, por ejemplo el nivel de la fuerza de trabajo en el periodo T, representado por W sub T, por ejemplo, el nivel de producción en el periodo T, el nivel de inventario en el periodo T, la cantidad de trabajadores contratados en el periodo T, la cantidad de trabajadores despedidos en el periodo T, la producción en unidades durante el tiempo extra, el tiempo inactivo de los trabajadores en unidades de producción y la cantidad de unidades subcontratadas en el exterior. Explica también cómo determinar las variables de tiempo extra y tiempo inactivo. Habla también sobre las restricciones del problema. Entre ellas están las restricciones de conservación de la fuerza de trabajo, las restricciones de conservación en unidades, las restricciones que relacionan los niveles de producción con los niveles de fuerza, además de las restricciones de que las variables del problema sean no negativas. También habla sobre la formulación, por ejemplo, minimizar los costos sujetos a las restricciones, y también habla de cómo manejar el redondeo de las variables. En fin, conviene que cada uno de ustedes revise con detalle esta información y pueda tener en mente cómo utilizar la programación lineal para solucionar problemas de planeación de la producción. Y en la sección 3.6 da un ejemplo de un problema de planeación agregada mediante programación lineal que conviene revisar y quizá probarlo en un software que nos permita alimentarlo con la información y ver cómo se aplica en este caso de este ejemplo. También en este capítulo hay una sección 3.7 que se llama la regla lineal de decisión, así como otra sección que se llama modelado del comportamiento gerencial. Y ya luego presenta la aplicación instantánea, que es un caso que generalmente utiliza Nagmias al final de cada capítulo. Y ahí termina el capítulo 3 de este libro con este suplemento 1 sobre programación lineal. Ahí muestra el ejemplo y muestra la solución de este problema. Hasta aquí entonces el resumen del capítulo 3, Planeación agregada de Steven Nagmias. Gracias y hasta pronto.